Buenos días, soy la profe Jimena Montes y lo que tenemos para hoy es gráfica de la función cuadrática por tablas de valores, ¿sí? Ya hicimos la presentación de la función cuadrática y de la parábola, les dejo por acá arriba el link por si no lo vieron, y ahora lo que nos piden es tenemos esta ecuación, sí, igual x al cuadrado menos 4, y lo que tenemos que hacer es graficarla, ¿no? Esta parábola. Lo primero que podemos observar es que tengo el término cuadrático y tengo el término independiente. Me está faltando el término lineal, lo cual no hay ningún problema, sabemos que igual nos va a dar una parábola. El único término que no nos puede faltar es el cuadrático, ¿sí? Si no, ahí ya función cuadrática, ya no queda no queda parábola. Entonces, lo que vamos a hacer acá es una tabla de valores, porque voy a explicar por tabla de valores. A diferencia de la función lineal, hay que darle unos cuantos más de valores, porque es más compleja el trazado, ¿sí? Además, yo sé que va a tocar y va a interceptar en menos 4, que es la ordenada al origen, y sé que me va a dar ramas hacia arriba. ¿Por qué sé que me va a dar ramas hacia arriba? Porque como ya vimos, el valorcito que tiene acá adelante es 1 positivo, y al hacer positivo A, tiene ramas hacia arriba. Si me hubiera dado acá negativo, tendría ramas hacia abajo, ¿sí? Entonces más o menos ya la tengo como hablada a la parábola. ¿Cuáles son los valores ideales? ¿Cuáles son los que les voy a dar para esta ocasión? Que ustedes pueden darle cualquiera, pero estos son los que normalmente en principio yo le doy. Es el 0, el 1, el 2, el 3, el menos 1, menos 2 y menos 3. Voy a graficarlo con todos estos y después evaluaremos si son muchos, si son pocos, ¿sí? A veces puede pasar que con todos estos nos den solo una rama y tengamos que encima agregar valores para construir la otra rama. Así que bueno, vamos a comenzar con esto y a ver qué pasa, ¿sí? Como sabemos nosotros siempre para encontrar y debemos reemplazar x por ese valor. O sea que pongo 0 acá, elevo al cuadrado y le tengo que restar menos 4, ¿sí? Hago esa cuenta, 0 menos 4, menos 4 y tengo este valor. En el segundo voy a hacer lo mismo pero con 1. 1 al cuadrado, menos 4. 1 al cuadrado, menos 4. 1 al cuadrado da 1, menos 4, menos 3. Y voy a hacer lo mismo con 2, en esta línea, 2 al cuadrado, menos 4, lo pueden hacer mentalmente en el aire, ¿sí? También 2 al cuadrado 4, menos 4, 0. Ahora le voy a poner un 3, 3 al cuadrado, menos 4, ¿esto cuánto nos está dando? 9, menos 4, 5. Y ahora van números negativos, por lo tanto vamos a usar paréntesis para elevar tanto al signo como al número. Ponemos menos 1 al cuadrado, menos 4. Y ahora acá, guarda, la regla de los signos, negativo par positivo, o sea que esto nos da 1, menos 4, menos 3. ¿Sí? Si alguno tiene dificultad o alguna, agarren la calculadora, pero si no es bueno para adquirir velocidad mental con cálculos pequeñitos, ¿sí? Menos 2, lo elevamos al cuadrado, menos 4. ¿Esto cuánto da? 4 positivo, menos 4, 0. Y por último, menos 3 al cuadrado, menos 4. Siempre acá al cuadrado, menos 4. Esto nos da 9, menos 4, 5. Lista nuestra tabla. Ahora ubicar los puntos en los ejes cartesianos, ¿sí? Sabemos que estos siempre son los pares ordenados que hay que ubicar. 0 menos 4, 0 menos 4, acá. 1 menos 3, 1 menos 3. ¿Qué más? 2, 0, acá. 3, 5, 3, 5, acá. Después tenemos menos 1, menos 3, menos 1, menos 3, menos 2, 0, acá. Y menos 3, menos 5, menos 3, menos 5. Todos esos puntos, ¿sí? Se trazan a mano, no se trazan con regla. Eso es importante que lo mencione. Nosotros tenemos que primero conviene hacer una pequeña pancita y después juntamos de acá y pasamos por ahí, ¿sí? Así que, bueno, acá tenemos la parábola. Efectivamente nos dio ramas hacia arriba, ¿sí? Bueno, como primer ejemplo, está bueno. Ahora vamos a ver un ejemplo que es un poquito más complejo. Así que acá se los traje. Vamos a ver cómo es esto.
Vamos a pensarlo juntos. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, acá lo primero que nosotros observamos es que tiene 1, 2, 3, todos los términos. ¿Está bien? Y va a tocar en el 3, corta el eje Y en 3, y tiene un menos, por lo tanto nos va a dar rama hacia abajo, ¿sí? Bueno, procedemos de la misma manera. Este es un poco más complejo, pero no tiene fracciones, tampoco es para alarmarse. Le damos 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, y me dejé otro lugar por si había que, si hay que, ¿cómo es? Agregar algún número, tal vez no. Eso me voy a dar cuenta a medida que lo voy graficando. Bueno, ahora vamos con esto. Esta primera línea, el 0, lo tengo que reemplazar en esta X y en esta X. ¿Sí? Yo le voy a poner el menos, pero mucho sentido con el 0 no tiene, pero para que vean, se pone acá, se le ve al cuadrado, menos 2 por 0 más 3. Y hacemos toda esa cuenta, ¿sí? Entonces, esto nos da 0, 2 por 0, 0, más 3, 3. Y ya tenemos el primer valor ahí. Voy al paso 2, pongo un menos, 1 al cuadrado, menos 2 por, que le pongo acá, siempre el 1 se reemplaza en los dos lugares. 2 por 1 más 3. Y hago la cuenta. Menos es de la función y está ahí adelante, ¿sí? Así que se conserva. O sea que elevamos solo el número. 1 por 1, 1. Está menos, menos 1. Menos 2, menos 3. Más 3, 0. ¿Sí? Guarda con los signos. Ahora voy con el 2. Menos, lo copio igual, 2 al cuadrado, menos 2 por 2, más 3. Entonces acá va a dar 4, 4 negativo. Menos 4 da menos 8. Más 3, menos 5. ¿Sí? Ahora voy a reemplazar por 3. Menos 3 al cuadrado, menos 2 por 3, más 3. Entonces acá hago 3 al cuadrado, 9, menos 9, menos 2 por 3, 6. Menos 9 menos 6, menos 15. Más 3, menos 12. ¿Bien? Y ahora voy a reemplazar acá por menos 1. Y acá miren qué interesante. Este menos primero lo tengo que poner porque lo trae la ecuación, ¿sí? de la parábola. Menos 1 al cuadrado, porque ahora vengo con este, menos 2 por menos 1 más 3. Y guarda con estos signos, le voy a hacer el pasito, pero ya después hay que hacerlo mentalmente. Este menos se baja, esto negativo par positivo, menos por menos más 2 más 3. Y acá queda menos 1 más 2, 1, más 3, 4. ¿Sí? Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con los signos. ¿Sí? Ahora voy con el menos 2. El menos lo copio, hago menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, más 3. Y acá lo mismo, bajo el menos, acá da positivo más 4, menos por menos más, 2 por 2, 4, más 3. Y acá ¿qué nos da? Menos 4 más 4, 0, más 3, 3. ¿Sí? Y por último, menos, lo bajo igual, menos 3 al cuadrado, menos 2 por menos 3, menos 2 por menos 3, más 3. Lo mismo de siempre, menos por menos más, 2 por 3, 6, más 3. Y esto nos da menos 9, y acá ¿cuánto da? 9, menos 9 más 9, 0. Y ya tenemos ahí, ven cómo se hizo un poquito más difícil teniendo los tres términos y encima con el menos adelante. Hay que tener mucho cuidado porque un punto mal, 2 puntos mal y ya queda toda la parábola deforme, ¿sí? 0, 3, 0, 3, acá. 1, 0, 1, 0. 2 menos 5, 2 bajo menos 5. Este 3 menos 12, ven que ya no me entra, no lo voy a graficar. Sí, con los puntos que tengo como que me va a alcanzar, me parece bastante bien. Menos 1, 4, menos 1, 4. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Menos 2, 3, menos 2, 3. Acá. Y después tenemos menos 3, 0, menos 3, 0. Acá. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la parábola, la ven que tiene ramas hacia abajo. Y la voy a graficar. Acá tengo lo que llamamos la pancita. ¿Sí? Y acá.
siempre mostrando que esto es infinito, ¿sí? Esta rama la tenía hasta acá y la dibujo siempre, sabemos que por acá pasa el eje de simetría, entonces las dos partes tienen que ser igual, ¿sí? Esta no puede dispararse para allá o entrar, ni mucho menos. Así que bueno, así vamos a graficar la parábola por tablas de valores, ¿sí? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo estas raíces que salieron perfectas, hay a veces que no pasan justo, pueden pasar un poquito más corrida, en lugar de menos 3, menos 3,1, menos 3,2. ¿Cómo hacer para encontrarlo justo, ¿sí? Tenemos, ¿se acuerdan la fórmula? Así que vamos a probar a ver si nos da, ¿sí? Miren acá, nosotros teníamos esta fórmula, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Todavía no la mostré cómo usar. ¿Para qué sirve esta fórmula? Para encontrar las raíces. Voy a encontrar este menos 3, que está acá, y este 1 mediante esta fórmula, ¿sí? Para eso lo que necesitamos saber es cuánto vale B, cuánto vale A y cuánto vale C. Y recordamos que A es el número que tiene acá adelante la X al cuadrado, que en este caso es A menos 1. B es el número que tiene la X acá adelante, en este caso es menos 2. B sería este número que tiene la X adelante, que es un menos 2. Y C es el término independiente, ¿no? El que no tiene ninguna X. C. Con estos valores voy a reemplazar en esta fórmula, ¿sí? Entonces dice X1 y X2 es menos B. Menos, ¿cuánto vale B? Menos 2, abro paréntesis. Luego dice más menos, una raíz cuadrada grande, de B al cuadrado. B, ¿cuánto vale? Menos 2 al cuadrado. ¿Qué más dice la fórmula? Menos 4 por lo que vale A por lo que vale C. ¿Cuánto vale A? Menos 1 por lo que vale C por 3. ¿Sí? Todo eso dividido, hasta el final, 2 por A. 2 por, ¿cuánto vale A? Menos 1. Bueno, ahí hicimos todo el reemplazo. Estos tres valores los metimos acá dentro de la fórmula, los reemplazamos y ahora hay que hacer las cuentitas, ¿sí? Entonces, menos, más. Más menos, lo dejamos hasta el final, después vamos a ver para qué sirve eso. Menos 2 al cuadrado, más 4. Y acá adentro, guarda, siempre tienen que separar en términos. Entonces hacemos menos por menos más. 4 por 1, 4 por 3, 12. Todo eso dividido, 2 por menos 1, menos 2. ¿Sí? Hacemos otro paso, 2 más menos, 4 más 12, 16. 2 más menos, la raíz cuadrada de 16, 4. ¿Está bien? Separación, ¿sí? Recuerden que uno es con más y la otra es con menos. Entonces, 2 más 4 dividido menos 2 y 2 menos 4, 2 menos 4 dividido menos 2, ¿sí? Y a ver cuánto da. Vamos a ver acá. 2 más 4 serían 6. Dividido menos 2, menos 3. Ya nos dio miren, menos 3. Y a ver acá, 2 menos 4, menos 2. Dividido menos 2, menos y menos, más. Y 2 dividido 2, 1. Entonces, fíjense que perfectamente dan las raíces, ¿sí? ¿Cuándo hay que hacerlo esto? Bueno, si nos piden analizar, a veces de repente, tal vez con lo que graficamos quedaba hasta acá y no sabíamos bien dónde iba a cortar el eje X. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de con esta fórmula calcular las raíces perfectas, ¿sí? Así que bueno, es todo por hoy. Espero que hayan entendido y nos vemos la próxima con seguramente algo más de cuadrática, ¿sí? Hasta luego. Llegamos al final. Podés suscribirte al canal, así vas recibiendo los videos periódicamente que voy haciendo. Darle me gusta a este video si es que aprendiste algo, si te sirvió. Y podés dejarme tu comentario o inquietud que apenas puedo te lo estaré respondiendo. Saludos.